su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor les bendiga, amables televidentes, amables radioyentes y también hermanos y hermanas que nos siguen por el internet. Aquellos que oyen la radio allí en sus teléfonos inteligentes, en la aplicación TuneIn Radio. Aquellos que escuchan la radio en los carros, en los radiotransmisores, aquí en la frecuencia 990M en Dallas, Texas. A todos ustedes, hermanos, los saludamos de parte de toda la congregación de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. A todos los televidentes de Houston, en el 51.2, en la televisión allí, todos los que miran ese canal, les deseamos también muchas bendiciones. Bueno, hoy hemos llegado al martes 4 de diciembre, una lección interesante que tendremos, titulada Vosotros sois los pámpanos. Qué hermosa la lección de esta semana, bien fácil de comprender. Hasta un niño puede entender realmente en qué consiste el secreto de la victoria cristiana, el secreto del crecimiento, de la prosperidad. Qué bonito esto, la verdad. Y hoy voy a desarrollar el estudio con una joven que ya ustedes conocen, que ya la han visto, que ha estado aquí conmigo, y es Emily Dimas. Buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Sí, es un gusto estar aquí con todos ustedes para desarrollar esta lección. Y antes de que empecemos, les invito a que vayamos de rodillas para tener una oración. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, amén. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor. Te pido que tú nos das tu Espíritu Santo para que lo que nosotros digamos hoy, Señor, sea solo lo que tú quieres que nosotros digamos y sea de bendición tanto para nosotros como para todos aquellos que van a escuchar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vosotros sois los pámpanos. Qué palabras más lindas las de Jesús. ¿Y por qué somos pámpanos? ¿Y qué es necesario para que esos pámpanos o ramas, dicho de otra manera, qué es necesario para que esas ramas pues crezcan y den fruto? ¿Qué es necesario, Emily? Sí, vamos a leer Juan 15:5 y dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él esté, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Para nosotros la respuesta es permanecer en la vid, porque es necesario que nosotros permanezcamos en esa vid para que podamos crecer y dar fruto. Y porque por nuestra propia fuerza no podemos escapar del abismo del pecado en el que estamos, y estando en ese abismo de pecado no podemos esperar dar frutos de santidad. Y el crecimiento espiritual no se promueve mediante un día de fervor religioso, sino que tenemos que permanecer diariamente en una comunión con Cristo todos los días para que nosotros podamos dar fruto, crecer. Tenemos que permanecer en la vida. Amén. Efectivamente, hermanos, este término permanecer significa quedarse. Significa, hermanos, persistir. La vida cristiana, muchos realmente no la disfrutan porque no han comprendido o no quieren entender de que esta es la única manera como puede ser un cristiano pues feliz, próspero, y es quedándose con Jesús. ¿Saben qué? Me gusta cómo los términos lo hacen a uno ver la diferencia. Miren, la semana pasada nosotros mirábamos que Pablo decía que los que están en Cristo, estar en Cristo, y luego decía los que andan en el Espíritu. Y me recuerdo que hacía un énfasis este servidor en cuanto a que pues estar en Cristo es todavía mejor que
depender de Cristo y seguir a Cristo. Porque estar en Cristo es estar unido con Él. Andar en el Espíritu es mucho mejor que, pues, igual depender del Espíritu o seguir al Espíritu. Estar o andar en el Espíritu es estar con Él. Y ahora vemos aquí que Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Este dice, lleva, si ustedes notan, dice mucho fruto. Y aquí, hermanos, vale la pena también meditar en que no es poquito fruto, ni es algo de fruto lo que da el que está en Jesús, el que permanece en Jesús, sino que bastante fruto el que da. Así que ya nosotros podemos en este momento hacer un examen y decir, ¿qué tanto fruto yo estoy dando desde que me hice cristiano? ¿Qué tanto fruto la gente puede encontrar en mí? Y todo va a depender, hermanos, de que realmente permanezcamos en Jesús. Esa es la clave. Así que nosotros hoy podemos ver que para crecer y dar fruto, debemos necesariamente quedarnos con Jesús. Quedarnos unidos con Él. Permanecer en Él. ¿Y cómo se permanece en Él? Bueno, hermanos, la forma más, digámoslo así, sencilla de permanecer en Él es haciendo esto que estamos haciendo ahorita, estudiando las Escrituras. Y hacerlo todos los días, orando, teniendo nuestros momentos de comunión con Él, esos momentos de devoción. Haciendo eso, hermanos, todos los días, nosotros vamos prácticamente a quedarnos con Él. Y verán cómo el fruto se va a comenzar a ver. El don de profecía, en relación con esto de permanecer en Cristo y dar fruto, nos lo dice de otras maneras, pero que también son bonitas para que las meditemos. ¿Qué te parece, Emily, si compartes con nosotros? Sí, vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 212. Esta relación espiritual puede establecerse únicamente por el ejercicio de la fe personal. Esta fe debe expresar nuestra parte, una suprema preferencia, perfecta confianza y entera consagración. Nuestra voluntad debe entregarse completamente a la voluntad divina. Nuestros sentimientos, deseos, intereses y honor deben identificarse con la prosperidad del reino de Cristo y el honor de su causa, recibiendo nosotros constantemente la gracia de Él y aceptando Cristo nuestra gratitud. Para permanecer en la vid, nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe personal. Necesitamos entregarnos a la voluntad de Cristo, a la voluntad divina, para que nuestros pensamientos, nuestros deseos e intereses puedan ser unos con Cristo y podamos permanecer en la vida. Efectivamente, hermanos. Y me gusta esta partecita que dice que esta relación espiritual puede establecerse únicamente por el ejercicio de la fe personal. Hermanos, quedarse en Cristo, porque dije que permanecer significa quedarse. Permanecer en Cristo, quedarse en Cristo. Hermanos, eso es algo muy personal. Eso, la fe de ustedes, la fe mía, es la que determina, hermanos, si realmente nos quedamos o no. Y cuán importante es que ejerzamos esa fe. Pero miren ustedes, dice fe personal. Hermanos, quedarse en Cristo, permanecer en Cristo, no tiene que ser determinado por el pastor, no tiene que ser determinado por la iglesia a la que vayamos, por el mejor amigo que tengamos en la iglesia. Eso tiene que ser determinado por usted, mi hermano. Su fe, personalmente. Usted decida quedarse con Jesús. Mire, muchos de nosotros, como pámpanos, yo siempre lo he dicho y lo voy a recalcar,
lamentablemente lo que hacemos es que estamos conectados con otros pámpanos. Y no es que sea malo tener amigos en la iglesia, y no es que sea malo tener aprecio por los líderes religiosos, pero hermanos, cuando se trata de prosperar y dar fruto, ellos no nos pueden ayudar en nada. Es permaneciendo con Jesús, estando conectados con Jesús, como vamos a alcanzar a dar ese fruto que el Señor demanda. Así que no actúe usted en base a lo que otros pámpanos hacen. Actúe usted en base a su relación con Jesús y persevere por su relación con Jesús. Conéctese con Jesús. Que el don de profecía recalca esto, de estar unidos con Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Sí, dice, la unión con Cristo mediante una fe viviente es duradera. Toda otra unión perecerá. Cristo nos escogió a nosotros primero, pagando un precio infinito por nuestra redención, y el verdadero creyente escoge a Cristo como el primero, el último y el mejor en todo. Pero esta unión tiene su precio. El ser orgulloso entra en una unión de dependencia total. Todos los que entran en esta unión han de sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo, han de experimentar un cambio de corazón, han de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Se llevará a cabo una obra dolorosa de desprendimiento tanto como de acercamiento. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas, han de vencerse si hemos de entrar en unión con Cristo. La razón por la que muchos encuentran la vida cristiana tan lamentablemente dura y porque son tan veleidosos y variables es que procuran vincularse a sí mismos con Cristo sin haber primero desprendido de sus ídolos acariciados. Esta parte a mí me gustó mucho porque a veces como jóvenes queremos ser uno con Cristo y no estamos dispuestos a dejar nuestros ídolos acariciados. Y es la razón por la que muchas personas, muchos jóvenes, hallan la vida cristiana tan difícil. Y es porque no estamos dispuestos a dejar ir de todos esos ídolos acariciados. Porque no podemos unirnos con Cristo y seguir en nuestros pecados. No podemos permanecer en la vida de esa manera. Aquí se habla de dos precios. Uno que pagó Jesús y otro que debemos pagar nosotros. El precio que pagó Jesús, dice, por nuestra redención, pues ya nosotros sabemos cuál fue, ¿verdad? Fue su preciosa sangre, su preciosa vida. El precio, dice, que nosotros como creyentes debemos pagar es que tenemos que deponer el orgullo y someter nuestra voluntad al Señor. Pero, hermanos, vuelve la lección aquí a destacar lo que estaba diciéndoles. Que la unión con Cristo mediante una fe viviente es duradera, mientras que toda otra unión perecerá. Hermanos, un día, la iglesia a la que nosotros vamos ya no va a existir. Es decir, ese edificio, esa congregación, esa organización religiosa a la cual podamos pertenecer ahora, ya no va a existir. Ya prácticamente, hermanos, quedaremos solos con el Señor. Es decir, estaremos, hermanos, solamente basados en la relación personal que tengamos con Jesucristo. Por eso es importante que esa relación la profundicemos, la estrechemos, la consolidemos, nos arraiguemos en ella, hermanos, nos consolidemos en ella. Porque todas las demás uniones perecerán. Como la lección hace énfasis, que es en Cristo que el pámpano debe estar conectado. Y eso, por supuesto, va a implicar pagar el precio. Lo que decía Emily, pues dejar, ¿verdad? Esas idolatrías, esas cosas que muchas veces nos atraen del mundo. Porque nadie puede estar en Jesús con sus novelas. Nadie puede permanecer en Cristo con sus películas, con sus pornografía, con sus videojuegos. Nadie puede estar en eso porque eso es ociosidad. Entonces hay que pagar el precio. En el sentido de que todo eso yo lo tengo que abandonar. Pero hasta en eso, hermanos,
Jesús me ayuda, el Espíritu Santo me ayuda, pero yo debo entender que ese es el precio que hay que pagar para poder permanecer en Jesús. Pero vale la pena hacerlo, porque finalmente eso es lo que me va a dar el triunfo, eso es lo que finalmente me va a introducir en la tierra nueva, en el cielo. Así que, hermanos, vale la pena que como Pampa nos comprendamos muy bien qué es lo que se espera de nosotros para que se mire fruto por todas partes. ¿Y cómo es que mora Cristo en nosotros? Porque nosotros vamos a permanecer en Cristo, nos vamos a quedar con Cristo de la manera que he dicho. Pero Él, ¿cómo es que va a morar en nosotros? ¿O cómo es que Él mora en nosotros ya? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Sí, vamos a leer Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hechos. Aquí vemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos su palabra, pues todo lo que nosotros pidamos, el Señor nos lo va a conceder. Pero nuestros pedidos tienen que estar en armonía con Cristo. Y así, cuando nosotros estemos en armonía y cuando nosotros obedezcamos su palabra, ningún pecado se interpondrá entre una respuesta favorable a lo que nosotros pidamos. Interesante que el Señor dice que Él dice, mora con nosotros a través de su palabra. Noten, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así dice Juan 15:7. Pero noten, mis palabras permanecen en vosotros. ¿De qué manera, pregunta la lección, mora Cristo en nosotros? Por medio de su palabra. Por eso es que este alimento, hermano, de estudiar la Biblia todos los días, esto es lo que no debemos nosotros dejar nunca de hacer. Y miren cómo es Satanás, porque Satanás sabe muy bien que aquí está la clave, aquí está el éxito, aquí está la victoria. Y él nos pone 1001 cosas para hacer, de manera que esto, tan sencillo, tan vital, hermanos, y tan poderoso, no lo hagamos, imagínense. Cuánto la gente pasa toda la semana y no tiene contacto con la Biblia, no tiene contacto con la palabra de Dios, y solo depende de lo que el pastor le dice el día que va ahí al culto, o el predicador, lo que le predica allí. Hermanos, no hagamos eso, hermanos, alimentémonos con la Biblia todos los días. Mire lo que está diciendo aquí, si ustedes permanecen en mí, dice, y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Y cuáles son sus palabras estas que están aquí, hermanos, en las Sagradas Escrituras? Entonces pidan lo que quieren, dice, y se les va a conceder. ¿Por qué? Porque hay una intimidad, hermanos, con el Señor. Pero hay otros textos más, ¿verdad?, que nos dice de qué otra manera Él mora con nosotros. Sí, vamos a leer Juan 14:16 al 18. Y dice: Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve y ni le conoce. Pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero léete el 23 de una vez. Sí. Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué dice? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, que el Señor nos manda un Consolador, nos manda el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nosotros podamos permanecer en esta vida, para que podamos estar firmes. Y en el versículo 22 vemos que Judas le hace una pregunta y le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor en el 23 no le da una respuesta directa, sino que Él le dice que solo se manifestará a aquellos en que lo amen de corazón y que obedezcan su palabra. Solo a ellos el Señor se va a poder manifestar. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes las dos formas de cómo el Señor mora con nosotros? A través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Cuán importante, hermanos, es entonces alimentarnos de la palabra y permitirle al Espíritu Santo que more con nosotros. Si permitimos al Espíritu Santo que more con nosotros y nos alimentamos de la palabra, hermanos, ahí Jesús
mora con nosotros. Y al morar Él con nosotros, imagínense ustedes, ¿qué poder tendremos para resistir tentaciones? ¿Qué poder tendremos para vencer el pecado, hermanos? ¿Qué fe la que tendremos en los momentos de pruebas? A veces nosotros, si ustedes se fijan, cuando nos vienen pruebas, cuando de repente perdemos el trabajo, cuando de repente ya no ganamos lo que ganábamos antes, cuando de repente pues viene una enfermedad o algo que nos preocupa, nos quita el gozo de la salvación, miren cómo nos ponemos a veces bien debilitados y creemos como que el mundo se va a acabar o se nos vino encima. Hermanos, ¿por qué esas reacciones? Porque no estamos debidamente conectados con Jesús como pámpanos. No estamos morando en Él y Él no está morando en nosotros, y por lo tanto nos dan esas reacciones de tristeza, de preocupación, de falta de fe, de angustia. Así que yo quiero animarte, hermano, independientemente de la condición en la que estés, por favor, conéctate con Jesús hoy, mañana y siempre, para que puedas disfrutar completamente de la vida cristiana, que es una vida pues abundante que Cristo vino para darnos. Vamos a seguir leyendo el don de profecía acerca de esto, de la palabra que debe morar en nosotros. ¿Qué dice? Sí. Por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores. Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, recibís la vida de la vid. Vivís con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estamos así unidos por las palabras de Cristo, moran en nosotros y no somos ya impulsados por sentimientos espasmódicos, sino por principios vivos y permanentes. Debemos meditar en las palabras de Cristo, apreciarlas y atesorarlas en el corazón. El deseado de todas las gentes, página 631, y Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 384. Aquí vemos que cuando nosotros tenemos la palabra de Cristo en nosotros y es su espíritu, nosotros ya no somos movidos por impulsos o sentimientos, sino que ahora somos movidos por principios vivos y permanentes, y solo así el Señor puede obrar en nosotros. Vamos a poder dar frutos y permanecer en la vida. Amén. Bueno, así, hermanos, una lección, como dije, bien sencilla la de esta semana, fácil de comprender. Así, hermanos, es la vida cristiana. En eso consiste. Bien fácil poder uno como cristiano vivir. A veces uno dice, hay gente que dice, es que ser cristiano no es fácil. Sí es fácil. A ver, díganme ustedes, ¿qué hay de difícil en esto que estudiamos hoy? Hermanos, no hagamos difíciles las cosas que el Señor nos pone tan fáciles. Dependan de mí. Aliméntense de mí, coman de mí. Aquí está, dice Él, mi palabra. Coman de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo de esa manera moraré en ustedes a través de mi palabra. Y por supuesto también con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Mire, diga usted, hombre, si me tengo que ir a las 6 de la mañana para el trabajo y tengo que levantarme a las 5:30 para prepararme, entonces, hermano, por amor de usted mismo, levántese a las 5 y dedique de 5 a 5:30 para estudiar su palabra, orar. Usted verá cómo va a ir fortaleciéndose en su fe, y como pámpano que es decir, como rama, estará conectado a la vid verdadera. Y esa vid verdadera hará que usted dé frutos en abundancia, donde la gente podrá mirar qué cambios hay en usted operados por Jesús. Dios le ayude para que esto tan sencillo y fácil lo haga por bien de su alma. Yo voy a orar en este momento por usted, por nosotros también, para que nos ayude el Señor a apreciar esto que nos ha enseñado y ponerlo en práctica. Vamos a arrodillarnos para orar.
Nosotros aquí, ustedes como puedan, háganlo ahí. Oh Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Qué tan sencillo es tu plan. Para uno dar fruto, para uno ser feliz, para uno tener paz, para uno no angustiarse ante tantas pruebas que vienen. Oh Señor, qué tan sencillo. Y sin embargo, ¿cómo no lo apreciamos y no lo hacemos, Señor? Hoy te pedimos perdón, porque muchas veces hemos andado corriendo tras las añadiduras, olvidándonos de que haciendo esto es como vendrán las añadiduras por sí solas. Por favor, Padre, te pido en esta hora que nos des hambre y sed de ti, de manera que todas las mañanas te busquemos, anhelemos tu presencia, apartemos tiempo para estar contigo. Oh Señor, ya no queremos ser ramas infructuosas, ramas que hasta desecas que están, pues van a ser echadas al fuego. No, Señor, queremos ser ramas verdes, llenas de fruto. Y sabiendo cómo es que se consigue esto, hoy, Padre, hoy entonces estamos dispuestos a hacerlo y te pedimos nos ayudes, porque ya queremos, Padre, ser cristianos fructíferos. Así te agradecemos por decirnos cómo y te rogamos que nos ayudes cada día a hacerlo. Gracias por enseñarnos, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor